Espero que se encuentren bien, bendecido comienzo de semana. Por aquí paso rapidito para dejarles una palabra por parte del Señor. Y esta mañana estaba leyendo el libro de Miqueas. Y en Miqueas capítulo 5, versículo del 12 al 15 dice: Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras con los postes dedicados a la diosa Acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Y, ¿verdad? Esto no tiene que ver nada con lo que haya pasado, esté pasando, lo que, ¿verdad? Digan por ahí, por las redes. Esto soy yo, ¿verdad? En mi carácter personal. Últimamente Dios me está llevando a leer libros que hablan mucho sobre la justicia y el juicio de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué razón? No sé. Al igual que Dios ha puesto mucho en mi corazón la preocupación y el dolor de lo que está sucediendo tanto afuera como dentro de la iglesia, pero mucho más, ¿verdad? Lo que está sucediendo adentro de la iglesia. Y no sé por qué razón. Es algo que es constante, pone en mi corazón la falta de respeto, la falta de santidad, la falta de es que no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Que tiene el ser humano sobre la iglesia, sobre los altares, cómo ya no se respeta la palabra de Dios, cómo ya no se honra, cómo el evangelio. Yo utilicé una palabra bien fuerte los otros días, donde es que me salió del alma. Dije que el evangelio lo estaban prostituyendo, y aunque suena fuerte, mire, yo hablo de estas cosas y a mí el corazón se me aprieta, a mí me dan hasta ganas de llorar porque inclusive el pastor lo mencionó los otros días en la iglesia, que a veces comparamos tanto lo que era el evangelio de antes con el evangelio de ahora. Y no es que el evangelio no, la palabra de Dios, no es que la palabra de Dios haya cambiado, porque sigue siendo la misma de hace miles de años atrás, como hacen 20, como hacen 10 y al presente. Lo que pasa es que lastimosamente nosotros hemos acomodado el evangelio a conveniencia del ser humano, a la comodidad del ser humano, para que no se pongan changuitos, para que aceptarle todos los pecados a todo el mundo. Y mira, no, el evangelio no se trata de comodidad, no se trata de lo que a la gente le agrade o no le agrade. Dios no hizo su palabra para eso. Dios hizo su palabra para que la viviéramos conforme a su voluntad, porque usted y yo fuimos hechos para adorar a Dios, para santificar a Dios y para vivir bajo su palabra. Y lamentablemente, ¿verdad? Se compara mucho lo que eran las iglesias de antes con lo que son las iglesias de ahora, porque antes había una santidad genuina, antes había un respeto enorme por la santidad de Dios, por la palabra de Dios. Antes se predicaba la sana doctrina, antes tú veías esas viejitas de antes, cómo ministraban, cómo profetizaban, cómo Dios le daba revelación y bajaban a estos falsos profetas y pastores de los altares. Mira, yo le agradezco tanto a Dios el yo haber crecido en ese tipo de evangelio. Y ¿por qué Dios me está llevando a todo esto? No lo sé. Yo no soy ni profeta, ni pastora, ni evangelista, ni nada de eso, gente. Yo apenas llevo 9 meses yendo a la iglesia, 7 meses de que me reconcilié y me bauticé hace varios días atrás. Pero todos los días le pido a Dios que me dé discernimiento y que me dé sabiduría en su palabra. Y a donde Él me quiere llevar. Y la realidad es que a veces hasta me asusto, porque yo digo, Dios mío,
Hoy en día se está predicando tanto de que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es de bondad, Dios es de abundancia y de abundancia y de abundancia y de dame y dame y dame y dame y dame y dame, porque eso es lo que escuchamos literalmente en las iglesias hoy día, pero se está olvidando realmente llevar el mensaje de Dios. Y como lo dije en un video, sí, Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia, de sanidad, de liberación, pero también es fuego consumidor. Y es un Dios extremadamente celoso con nosotros y celoso con que sigamos su palabra. Y la gente no cree. La gente lamentablemente no cree. Y yo les invito a que ustedes se lean, ¿verdad? Yo les invito a que ustedes celebran los libros de Miquea, de Nahum, de Sofonía, donde Dios habla de su juicio, donde Dios habla sobre la ira y el enojo y su celo, y de que Dios va a demandar de cada uno de nosotros, los que estamos adentro y los que estamos afuera, pero mucho más los que estamos adentro, que conocemos la palabra del Señor y la estamos tergiversando a nuestro parecer. Y ojo, porque yo estoy bien lejos de ser, yo soy una cristiana rookie, por decirlo así, porque el hecho que yo hable estas cosas, yo peco, uno peca hasta con el mínimo pensamiento, esto no es de quiénes somos más santos, ni de juzgar, ni de señalar, porque nosotros no estamos llamados a eso, pero sí estamos llamados a esparcir el evangelio tal y como lo establece la palabra de Dios, y estamos llamados a que a través de nuestros testimonios y de llevar la palabra de Dios, de que sí, mire, Dios se enoja y Dios emite juicio sobre las personas idólatras, sobre las personas que tergiversan su evangelio, sobre las personas que hacen todas estas cosas que a Dios no le agrada. Y mientras yo leí este libro de Miqueas, que ya mismo les voy a contar algo que me pasó el sábado, ¿verdad? Este libro de Miqueas básicamente nos muestra el deseo de Dios que tiene con su pueblo para purificarlo, para eliminar todo aquello que lo aparta de él. Y que las hechicerías, la adivinación, los ídolos, las imanes representan que estamos confiando en otras cosas en lugar de confiar en Dios. Entonces, ¿verdad? En el caso de Miqueas, Dios no solamente quería que Israel, ¿verdad?, dejara todos esos falsos dioses, sino que eliminara por completo todo lo que los alejaba de Dios. Porque muchas veces, ¿verdad?, pensamos que dioses son solamente figuras o imágenes a los que adoran las personas, inclusive hay iglesias que adoran figuras e imágenes, sino pueden existir muchos ídolos en nuestra vida: el dinero, el poder, la fama, nuestras relaciones, la familia, los hijos, el trabajo. O sea, ídolo se refiere a todo aquello que ponemos en primer lugar antes de poner a Dios. Esos son nuestros ídolos en nuestra vida, y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que lo pongamos a Él primero. O sea, tú pones primero a Dios y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Busca al reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás te va a llegar por añadidura. Así que básicamente esto es lo que quiere Dios, que lo pongamos a Él en primer lugar, que Él es un Dios celoso. ¿Verdad? Él no quiere compartir su gloria con nadie. Inclusive en Nahum 1:2 dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Y en el 3 dice: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Y esto no es para emitir juicio, ni para emitir miedo, ni mucho menos, porque si usted vive bajo la gracia de Dios, usted no va a tener miedo de que pase lo que venga, pase lo que pase y venga lo que venga. Pero, ¿verdad?, en medio de todos estos libros que quizás, ¿verdad?, son un poquito fuertes y anuncian, ¿verdad?, que mira, sí, Dios va a emitir juicio sobre cada uno de nosotros, sobre su pueblo. También nos recuerda que Dios es un Dios justo y que Él es paciente y misericordioso. Y ¿verdad?, que Dios anhela que solamente le entreguemos su corazón, que cuando quitamos de nuestra vida todo aquello que compite con su lugar,
experimentamos una relación mucho más profunda, ¿verdad? Y caminamos bajo su dirección y su protección. So, básicamente en esta hora yo te pido que reflexiones y que te preguntes a ti mismo, ¿hay algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Estás confiando más en tus propias fuerzas, en personas alrededor tuyo que en el Señor? ¿Hay prácticas o hábitos que necesitas dejar, abandonar para agradar a Dios? O sea, yo te invito a que reflexiones en estas 3 preguntas, porque eso es lo que quiere Dios. Y mucha gente dirá, ay, pero Dios está hablando de juicios desde no sé cuántos milenios de años. Y si hay algo que a mí me encantaba de Gigi Ávila, es que Gigi Ávila siempre predicaba: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y muchas personas no creen y se basan en eso. ¿Hace cuántos años están diciendo que Cristo viene y no viene? Mire, si Cristo no ha venido, es porque ha tenido misericordia con nosotros. Porque, ¿verdad? Dice que Él es lento para la ira, pero no busquemos la ira de Dios. Porque Él nos está dando oportunidad de que tornemos nuestra vida a Él, de que arreglemos, ¿verdad? Las cuentas con Él, que pongamos todo en orden. Para darnos su gracia y su favor. Y no hay nada más hermoso, ¿verdad? Que el regalo de la salvación y saber que cuando partamos nos vamos a ir con Él. La fecha, el día, la hora ya se está establecido. Eso no lo va a cambiar nadie. Pero es hermoso saber que cuando nos vayamos de este mundo, vayamos a morir con Él. Y eso es lo que tú y yo, ¿verdad? Estemos con Él por toda la eternidad. Y miren, precisamente el sábado yo estaba en un retiro de la iglesia, en un retiro de mujeres. Y de momento yo siento coger la Biblia, pero como que no le hice caso porque pues estaba envuelta en el culto y eso. Pero nuevamente siento la inquietud de abrir la Biblia. Y yo decía, pero Dios mío, que yo voy a buscar si casualmente el día anterior había terminado de leer uno de los libros que estaba leyendo y como que no tenía nada en mente. Y, ¿verdad? Sentí esa inquietud, escogí mi Biblia y la abrí. No tenía ningún libro en particular. Yo pues reconozco los libros más conocidos de la Biblia. Hay muchos libros que yo me faltan por leer y ni sabía que existían. Pues cuando abro la Biblia, que empiezo a pasar las páginas porque realmente no sabía qué buscar, me detengo en el libro de Sofonías. Ni sabía que había un libro que se llamaba Sofonía, para serle sincera. Y cuando me detengo en Sofonías, que empiezo a leer el primer capítulo, en el mismo medio del culto, yo empecé a sentir un apretón en el pecho. Pero gente, un apretón. O sea, a mí era como si me diera un dolor en el pecho mientras yo leía el libro de Sofonía, que yo leí el primer capítulo y tuve que parar. Y yo, Dios mío, ¿por qué tú me llevaste aquí? Y desde el sábado estaba peleando conmigo misma si decir esto o no, porque muchas veces las personas piensan que los cristianos somos emocionales, que somos exagerados, que somos un montón de cosas. Y por no creerles que suceden las cosas. Y vuelvo y repito, yo no soy ni pastora, ni evangelista, ni profeta, ni nada que se le parezca. Y mira, Dios me cuide de hacer algo que esté en contra de su voluntad o de decir un mensaje que sea erróneo a lo que Él quiere. Yo sé que cuando yo leí este libro, a mí se me apretó el pecho, pero de una manera, porque este libro habla de juicio. De juicio a eso mismo, a los idólatras, a los que no siguen la palabra de Dios, a los que aún dentro del evangelio están haciendo las cosas mal, a sabiendas que las están haciendo mal. O sea, y les digo, a veces es para pelo, pero es para que la gente sepa que
El evangelio no es solamente hablar de que Dios es bueno, Dios te da, Dios es bueno, Dios te da, Dios es... Pero sí, Dios es bueno, Dios te da, siempre y cuando tú camines en obediencia. Y siempre y cuando tú vivas de acuerdo a su palabra, porque usted puede estar 40 años en el evangelio, saberse la Biblia, saberse haber estudiado en Mizpa, saberse de arriba abajo todo, ¿no? Pero si usted no vive bajo la palabra de Dios, igual usted se va para el infierno. Suena fuerte, pero así es. Y mira, a veces yo veo tantas cosas, gente, y a veces uno quisiera hablar. Pero mira, tengo que hacer así. Y morderme la lengua porque a mí no me toca. Pero sí realmente me da mucha tristeza y mucho dolor de ver cómo la palabra de Dios lamentablemente no está siendo llevada como Él lo establece. Y vuelvo y repito, yo no soy ni la más que sabe, ni la más que... Pero a Dios doy gloria y honra que yo nací en ese evangelio, que yo crecí en ese evangelio de fuego, en ese evangelio donde se veían los milagros todos los días, en ese evangelio donde, mire, Dios demandaba y la santidad que había y Dios revelaba y ponía a las personas en vergüenza cuando se trepaban en los altares a sabienda que no se pueden trepar en un altar. Porque no es que tú seas perfecto, porque ninguno lo es, perfecto es Dios. Pero tomar partes en los cultos, tomar parte en un altar sabiendo que te estás en pecado, a conciencia de que estás en pecado. Como dicen por ahí, al que le caiga el sello, que se lo ponga. Y como le digo, a mi Dios me ha puesto unas cosas en el corazón que todavía estoy descifrando porque demasiado tiene que ver con la santidad de las iglesias, con la santidad de la palabra de Dios, con la santidad del altar, como la gente no le importa, como la gente lo que quiere es protagonismo, como la gente quiere engañar, porque podrán engañar al ser humano, pero a Dios jamás. Y es algo que me está dando bien fuerte, Dios sabrá. Y leyendo todos estos libros que he leído en estos días, yo digo, wow, Señor, si la gente solamente supiera. Pero a mí solamente me toca llevar el mensaje de lo que Dios ponga en mi corazón. ¿Verdad? Es mi asignación, porque Dios nos llama a esparcir su palabra y a hablar la verdad del evangelio. Porque vuelvo y repito, sí, Dios es amor, Dios es esto, Dios provee, Dios da, Dios, pero Dios demanda mucho de nosotros y Dios va a emitir juicio sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre la iglesia, sobre los gobernantes, sobre absolutamente todo. Sobre todo, y no me crea a mí, gente, siempre le he dicho, mire, usted, búsquelo aquí. Porque aquí está todo, aquí se revela todo. Aquí Dios lo deja todo claro y todo establecido de cómo quiere que vivamos, lo que Él aborrece, lo que a Él no le agrada, cómo debe vivir la iglesia, cómo debe vivir el ser humano, de los falsos profetas, los falsos maestros, de cómo se está corrompiendo la iglesia, de cómo se está... Miren, gente, todo aquí lo dice. Así que no me crea a mí. Búsquelo aquí. Y como siempre digo, hay Biblias que son más fáciles que leer que la Reina Valera. ¿Verdad? Está la nueva versión internacional, la nueva traducción internacional. Yo tengo esta física que es la... Tengo como dos, Reina Valera. Tengo esta que creo que es esta NTV, nueva traducción viviente. En la tableta tengo la nueva traducción internacional, porque sigue siendo la misma palabra de Dios. Lo único que con el vocabulario un poquito más simple y más, ¿verdad? Más fácil que quizás la Reina Valera. Así que, mis amores, de verdad mi mensaje de hoy es que, como siempre les digo, arreglen su vida con Dios. Esto es un proceso, esto es un caminar diario. A mí todavía me falta muchísimo por crecer, muchísimo por cambiar, muchísimo por someterme a Dios. Pero, ¿verdad? Tengo la satisfacción de que día a día trato un poco más. Día a día quiero acercarme un poco más.
Y Dios ve los corazones dispuestos, y Dios ve el arrepentimiento, y Dios ve la entrega del ser humano. Así que léanse esos libros, lo que es Nahum, Miqueas, Sofonías. Son libros cortos, no son libros muy largos, para que usted vea lo que Dios demanda y cómo Dios va a emitir juicio sobre los que viven en desobediencia. Así que nada, mis amores, Dios habla su vida hoy. Nos vemos en la próxima palabra.